Ya ponle. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo ad altare Dei. Ad Deum quid efficita juventute meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non sancta, abomine inique doloso erue me. Quia tuas Deus fortitudo me, quare me repolisti, quod trientis in cielo, tu na fidi me iniquus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixameda duxerum et aduxerum in montem santum tunet in tabernacula tua. Ed introivo l'altare Dei, ad Deum quid efficita juventute meam. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristes es anima me, quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Et introivo ad altare Dei. Adiutor nostrum in nomine Domini. Confiteor de omnipotente Beate Maria semper Virgine, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Bautiste, Sanctis Apostolis Petri et Pavli omnibus sanctis et vobis fratres. Y a peccavi nimis cogitatione verbo et opere mea culpa, mea maxima culpa. Idio precor Beata Maria semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Bautistam, Santos Apostolos Petrum et Pavlo omnes santos et vos fratres. Orare pro mia Domino Deum nostrum. Amen. Miseratus Dei omnipotens Deus, et multis peccatis tuis perducate ad vitam aeterna. Amen. Confiteor. Confiteor de omnipotente, Beate Maria semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne, Santos Apostolos Petro, Pablo, omnibus sanctis et Filii Pari, quia peccavimus cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Bautista, Santos Apostolos Petro et Pablo, omnes santos et pater, orare pro mea Domino Deus. Amen. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vecis perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos, ostende nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaude orationem meam, Dominus vobiscum. Oremos aupera nobis per Christum Dominum. Oramos te Domine per meritus. Benedicta sic Sancta Trinitas ad indivisa unitas, confitebium Rei, qui apeci nobis con misericordiam suam, Domino Dominus noster, quam admirabiles nomen tuum in universa terra. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in un principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Benedicta sic Sancta Trinitas ad indivisa unitas, confitebium Rei, qui feci nobis con misericordiam suam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, subcipe deprecatione nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancte Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, et spiritu tuo. Oremus.
omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famolis tuis, in compassione vere fidei eterna Trinitatis, gloria megnosere, et in potentia majestatis adorari unitate in quesumus, ut eiusem fidei formitati, firmitati, ab omnibus semper muniamur adversis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Oremus, Deus, in te sperantium fortitudo ad esto propicios invocationibus nostris, et quia sine te nihil potes et mortalis infirmitas, presta auxilium gratia tui, ut in exequendis mandatis tuis, et voluntate tibi et actione placeamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Sentados. Lectio Epístola Viate Pauli Apostoli et Romanos. O altitudo divisiarium sapientia ne scientia Dei, quan incomprensibila sunt judicia eius, et investigabilis via eius, quis enim cognovin sensum Domini, au quis conciliaris eius fuit, au quis prior dedit illi retribuetur ei, quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia ipsi gloria in saecula. Amen. Deo gracias. Benedictus es Domine qui interius avisus, et sede super cherubim, benedictus es Domine in firmamento celi, et laudabilis in saecula. Alleluia, alleluia. Benedictus es Domine Deus Patrum nostrorum, et laudabilis in saecula. Alleluia. Unda con me una labia me omnipotenza oscilavis la perfecta calculum la ciencia. Y también to grata miserazione in santo evangelio contra Cristo Domino nostro. Tuve Domine benedice de Domino sit in colonia cum David mes. Ut digne competente in evangelium sum nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Spiritu tuo. Sequencia Sancti Evangelii secundum Mateum. Gloria a ti, Domine. In illo tempore disi Jesus discipulis suis, dates mihi omnis potestas in cielo et in terra, euntes ergo docete omnes gentes, bautizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quacunque mandavit vobis, et ex ego vobiscum, sun omnibus dievos, sus qui ad consumationem seculi. Evangelica dicta, deliantor nostra delicta. ¿El micrófono? Pásame. Pásame la cinta roja. Ya está. ¿Listo? Ve que está bien enfocado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes, y bautizadlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñadlas a observar todo cuanto os he mandado. Y mirad que yo estaré siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Palabra de Dios, alabanza a Dios Cristo. Por las palabras del Evangelio se han perdonado nuestros pecados. ¿Pueden sentarse? Estamos celebrando la misa de la Santísima Trinidad, primer domingo después de Pentecostés. Trae la misa de la Santísima Trinidad y aparte trae una misa que tiene otra lectura y otro evangelio. Pero por tradición la Iglesia celebra de una manera especialísima la fiesta de la Santísima Trinidad. Podemos decir y seguiremos diciendo que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio principal y esencial de la doctrina de la Iglesia para el mundo. Padre, si me puedes buscar en tu celular el credo de San Atanasio. Es la doctrina esencial. La unidad de Dios, que ha sido la doctrina esencial desde la creación del mundo. La unidad de Dios, que ha sido la doctrina esencial en todo el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, y con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el misterio del santo nombre de Dios, entregado como las 4 letras hebreas en el monte Sinai, queda declarado, queda totalmente a la manera de lo que el hombre y la Iglesia puede entender. Queda revelado el misterio de la Santísima Trinidad. De aquí, como de una fuente original, surge el manantial de todos los dogmas de la fe cristiana, de todos los dogmas de la Iglesia, de la esencia de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sin que por esto tenga que quedar anulada, olvidada o dejada de lado la Torá del Antiguo Testamento, ya que como dijo Jesús, yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, sino a darle perfecto cumplimiento. Vamos a leer aquí para ustedes el credo de San Atanasio. ¿Cómo puedo continuar aquí? Porque sigue la continuación. Voy a empezar y ahorita me asistes. Todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe universal. El que no guardar esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta: que adoremos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo, mas la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual gloria, coeterna majestad. Así como es el Padre, así es el Hijo, así es el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo,
incomprensible el Espíritu Santo, eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Aquí continúa. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor y el Espíritu Santo es el Señor. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Pues así como la cristiana verdad nos obliga a reconocer que cada persona por sí misma es Dios y Señor, asimismo la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, no creado, o ni criado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho ni criado, sino engendrado o generado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no fue hecho ni criado, mas que procede, sino que procede de ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre, no tres padres. Hay un solo Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad, ninguno va antes o después del otro. Ninguno es mayor o menor que el otro, sino que las tres personas son entre sí coeternas, coiguales, de modo que, como se dijo antes, se debe adorar la unidad de la Trinidad. Este es el credo de San Atanasio. Es un poco, no es fácil, como le sucedió al mismo San Agustín, no es fácil. No es fácil para el ser humano, con su pequeña mentalidad que tenemos, poder entender este misterio. Ya tenemos la experiencia del mismo San Agustín de Hipona, que meditando, que fue probablemente el que más, de los padres de la Iglesia, el que más trató de profundizar en el misterio de la Trinidad, entendiendo claramente que de ahí emana toda la fe, toda la doctrina y todo lo que es la creación y todo el principio y fundamento y la finalidad de la existencia de los hombres y el propósito de la redención humana a través de nuestro Señor Jesucristo. San Agustín trató de profundizar y profundizó mucho, obviamente, usando el don de sabiduría que había recibido por don del Espíritu Santo después de su conversión y su bautismo.
que acrecentó y aumentó en grande manera el entendimiento que ya le había sido dado de forma divina pero natural, como una persona cuando nació. Era un niño muy inteligente, muy racional, capaz de profundizar verdades, de analizarlas, de escudriñarlas y muchas veces de encontrar verdades más allá de los textos, de las figuras, de los signos, de los símbolos. Hay una anécdota de San Agustín que nos habla que andaba por la orilla del mar caminando, hundido en las profundidades de su meditación sobre la Santísima Trinidad, rodeado de solamente del ruido de la naturaleza, y en medio de sus cavilaciones vio a la orilla del mar, en la playa, a un pequeño niño. Y como tenía una mente muy analítica y todo lo observaba y todo lo analizaba, vio que aquel niño sumergió o su dedo o su mano o algunos dedos en la arena del mar, y con una concha corría al mar, la llenaba de agua, regresaba y le echaba en aquel hoyito, echaba aquella agua. Volvía a ir al mar, volvía a llenar y volvía a llenar el agujerito. Volvía a llenar, volvía a correr al mar, y así sucesivamente, hasta que poco a poco, en medio de sus cavilaciones, Agustín empieza a analizar y dice, bueno, ¿qué intenta esta criatura hacer? Y se le acerca y le dice, ¿qué es lo que haces? Voy a echar todo el agua del mar en este hoyito, le dice aquel niño. Imposible, le dice Agustín. ¿Cómo puedes comparar el tamaño del agujero, el hoyo que acabas de hacer, con la inmensidad? Aunque tiene fin el mar, ¿no? Pero desde el punto de vista de una comparación, es infinito el mar. ¿Cómo crees que vas a poder echar el agua del mar en este agujero? No va a caber, no entra. Y le dice a aquel niño, pues es más fácil que yo. Ahí se le revela como quien es. Jesucristo nuestro Señor, es más fácil que yo, como Dios que soy, puedes hacer que todo el agua del mar quepa en este agujero, que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Los misterios de Dios es una intención perversa del Eterno de tener en la ignorancia a sus criaturas. Los misterios de la fe es un orgullo divino de querer tener al hombre sometido a base de aspectos que no pueden ser comprendidos. No, obviamente que no. Pero para poder tener una visión clara del misterio de la Santísima Trinidad, el hombre tiene que abrirse totalmente, con toda su totalidad. Cuerpo, energía, sentir, emociones, la mente o los pensamientos y su propia alma. Puesto que somos configurados a imagen y semejanza divina. Cuando Dios nos creó como seres unidos, como seres unificados. Somos una unidad de aspectos diferentes en nosotros, pero que forman la unidad que somos cada uno de nosotros. Dios, siendo la unidad excelsa, eterna, infinita, omnipresente, increada, proyecta al hombre, crea al hombre y lo crea desde la unidad como unidad. Y la única forma de poder tratar de, no puedo decir la palabra penetrar, porque eso habla muchas veces en el lenguaje humano del esfuerzo que el hombre hace como para, por asalto,
tratar de robar los secretos de Dios, que están presentes en el misterio, pero que están tan claros, es tanta luz que la mente humana ilimitada, o las emociones humanas ilimitadas, o la parte biológica, física, humana ilimitada del hombre no lo puede abarcar. Pero ahí está. Para quien sea capaz de entregarse, solo cuando el hombre se entrega plena y totalmente como lo que es unidad, puede accesar a la unidad de Dios. Y de alguna manera penetrar en el misterio, bañarse en el misterio, impregnarse en el misterio, sumergirse en el misterio, y en la medida de su vasija abierta para entender, siempre como ser limitado, obviamente, porque ni el más excelso de los serafines ha logrado jamás, a pesar de que vive en los ángeles en el misterio o en la gloria del misterio, en la gloria que emana del misterio, jamás han podido comprender. Y la comprensión que el misterio permite, la comprensión que Dios permite, la comprensión que la Trinidad permite es en orden a la finalidad que cada criatura tiene que alcanzar. No hay ningún ser creado que no lleve implícita el sello de la Santísima Trinidad. Yo voy a dar ahorita algunas explicaciones simples. ¿Cómo pudiéramos poner la figura de la Trinidad para entenderla? Bien, el Sol es un ejemplo. El globo solar es el Padre. Como figura, no como idolatría de los pueblos que han adorado al Sol. El Sol es la figura del Padre. El resplandor y la luz que vemos que emana y que vemos y nos ciega es el Hijo. Y el calor que produce la luz es el Espíritu Santo. Sin embargo, aun si tuviésemos unas lentes especiales que pudiéramos contemplar el sol de tal manera que su corola de luminosidad no nos afectase, aunque aún con los más poderosos lentes hay ciertas radiaciones del sol que nos van a afectar, inclusive para dañarnos si no sabemos hacerlo con cuidado, rayos gamma, rayos X, rayos cósmicos. Aun si yo tuviera aquí una serie de lentes para poder disminuir a grande manera el resplandor del sol, aunque no su calor, aunque no la esfera, realmente estaría viendo solo la manifestación de lo que realmente está produciendo todo eso, que es la actividad interna del sol. ¿Quién ha podido ver y contemplar la actividad interna del sol? Los científicos, en base a paralelismos y comparaciones en laboratorio, han sacado muchas deducciones de lo que pudiera ser que estuviera sucediendo en las entrañas del globo solar. Pero en realidad nadie sabe cuál es la actividad verdadera, profunda del Sol. Nadie lo sabe. La esfera, la radiación luminosa y el calor son manifestaciones de esa unidad de actividad que se mueve en el interior del Sol. Podríamos decir que el globo, la radiación de luz y el calor son uno mismo, el Sol. Podríamos poner otra apariencia, otra figura, el agua. El agua, en su estado
en su estado gaseoso, que aún ahorita, por ejemplo, aquí en México, este día que está haciendo un super calor, aunque vemos la atmósfera perfectamente limpia y sentimos el calor, pero en esta atmósfera hay vapor de agua. Si no fuera así, no podríamos respirar. A través de procesos de la naturaleza podemos hacer que este vapor que no se ve, se vea. Baja la temperatura y se puede volver un vapor visible. Y si seguimos bajando la temperatura, ese vapor visible se convierte en gotas y se transforma en agua, formando un río, una laguna, un mar. Y si seguimos bajando la temperatura, se convierte en hielo. Y si se convierte en hielo, realmente estamos viendo una manifestación de algo que es una sola cosa. Vapor, agua y hielo es una sola cosa. Es hidrógeno con oxígeno. Y aunque en los laboratorios han podido contemplar cómo se realiza esa combinación de hidrógeno con oxígeno para formar el agua, la actividad profunda, interna, creativa, ningún científico la ha podido descubrir. Vemos la acción exterior de los elementos o de los átomos, pero la acción interior de eso nadie lo ve. Nadie lo ha visto, nadie lo puede comprender. Entonces, vapor, agua y hielo, una sola cosa. Son comparaciones, ¿no? Algunos teólogos que han profundizado en el misterio de la Trinidad hablan de que el Padre, para conocerse a sí mismo, conocerse, experimentarse, porque Dios, el Eterno, se tiene que experimentar a sí mismo. In eternum, ab eternum, se experimenta a sí mismo. Y para poderse experimentar a sí mismo, de manera figurada se dice que proyectó una imagen de sí mismo. Esa imagen de sí mismo es el Verbo divino, el Hijo divino. ¿Sí? Es el Verbo divino o el Hijo divino. Créanme lo que les estoy hablando de una manera que me puedan entender. Porque estamos hablando de niveles totalmente divinos. Ni siquiera podría hablar yo de el Hijo divino y eterno, del Hijo eterno como Jesucristo. Porque es el Verbo eterno en carne en Jesucristo, sí. Pero que es el Verbo divino, el Hijo divino, eternamente. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Pero como si fuese un espejo que el Padre se contemplara en el Hijo divino, el Hijo es exactamente semejante al Padre. Cuando nos vemos en un espejo, por muy fino que sea el espejo, siempre hay una diferencia, aunque sea en la tonalidad del reflejo que recibimos de nosotros. O está más encendido de colores que nosotros, o está más pálido, pero no hay un espejo que nos refleje a la perfección como somos. Solo para poner un ejemplo de cómo el Hijo Divino es la imagen del Padre, lo dice el San Pablo, Él es la imagen de su sustancia. Y está hablando en términos sobrenaturales. Algunos podrán estar imaginando al Padre como Atik Yomim en hebreo, el anciano de días,
el viejito que ponen en las imágenes de la Santísima Trinidad, que pudiera estarse contemplando en un espejo y lo que está enfrente de él es Jesucristo. Si quieren imaginarlo y visualizarlo así, de esa pobre manera, háganlo. Si eso les ayuda a poder entender un poco. No lleva gran entendimiento realmente. Pero a nuestra alma ya le dice algo, pero el Padre se ve en el Hijo. Y cuando el Padre contemplas la imagen de su sustancia en el Hijo eterno, ama con toda su divinidad, con todo lo que el Padre es, ama a su Hijo. Y de la misma manera, el Hijo ama al Padre. Si yo estuviera ante un espejo y me estuviera contemplando mi propia imagen y fuera capaz de amarme a mí mismo en la imagen con todo el amor del que yo pueda ser capaz y pudiera imaginar o pudiera crear desde mi corazón y desde mi mente un rayo amarillo y desde mi corazón un rayo rosa, fuchsia, que se dirigiera al espejo como para amar mi imagen que está en el espejo, les aseguro que yo lo que contemplaría es que en el momento en que la luz empezara a ser proyectada de mi mente hacia mi propia imagen y desde mi corazón al corazón de mi imagen, al mismo tiempo yo vería salir de la imagen un rayo de luz dorada de mi cabeza y un rayo de luz dorada de mi corazón. Y en el vidrio se fusionarían en una sola cosa. Pobre, miserable, ilimitadísima imagen y explicación que estoy dando. Estoy atreviéndome a tratar de ilustrarles a ustedes en algo, porque a mí eso me sirvió para poder entender de alguna manera, pero realmente después de muchos años sé que es una pobre y miserable imagen, pero pues para el poco entendimiento del hombre, para la mente tan corta del hombre, tendremos que usar de esto a manera de instrucción y preparación para la comprensión. Yo veo en el espejo una imagen que tiene existencia como imagen, pero no tiene esencia. Pero en Dios no es así. Dios no se está reflejando en nadie, no se está reflejando en un vidrio, en algo, en una cosa. Se está reflejando en su misma esencia, que es Dios. Dios contemplando a Dios. Y ese amor que va del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, porque ese reflejo que es el Hijo, donde el Padre se conoce a sí mismo y se experimenta a sí mismo, es una unidad con el Padre que lo genera, que lo engendra, el Hijo engendrado, no creado, engendrado, generado. Pero es tan real y tan eterno y tan omnipotente porque es su sí mismo. El Hijo es el sí mismo del Padre en el cual se contempla. Y el amor que fluye desde la omnipotencia del Padre hacia la omnipotencia de su imagen, que es el Hijo, pero que es una realidad, una verdad, al fluir de Él, automáticamente del Hijo también fluye. Y ese amor abarcante, abrazante, arropante, envolvente, inundante, trascendente, glorificante, es uno. Ese amor es el Espíritu Santo. Estoy poniendo solamente figuras hasta donde Dios ha permitido que
la profundización de los grandes santos y teólogos, es la comprensión que Dios nos ha dado de sí mismos. Y creo firmemente que a nivel intelectual jamás nadie en esta tierra alcanzará ni la visión de las cosas, de las realidades eternas, y mucho menos el entendimiento de las realidades eternas. Ya que, como lo dice el padre Fortea en su historia, que no es más que la publicación de documentos muy antiguos que fueron encontrados sobre la historia del mundo angélico, lean el libro del padre Fortea, Historia del Mundo Angélico, para que vean cómo cuando los ángeles, después de haber sido probados, Dios les permitió de alguna manera entrar dentro de su gloria, mas no dentro de su esencia. La gloria es la omnipresencia, pero dentro de la esencia divina nadie puede entrar. Ellos mismos, los mismos ángeles, los mismos coros más altos como los serafines, contemplaron solo a manera de figuras lo divino y lo sagrado. Es tan inmenso, tan infinito, tan eterno, tan grandioso el misterio de la Santísima Trinidad, que la Iglesia, que los fieles de la Iglesia, que los sacerdotes y obispos de la Iglesia, quien verdaderamente esté consciente de que es Iglesia, jamás nos cansaremos de hablar y predicar este misterio. Y en cada vez que hablamos de este misterio, tratamos de impregnarnos, de comprender, de entender y de experimentar este misterio que es el misterio de los misterios. La unidad de Dios en tres personas distintas, un Dios único, verdadero, eterno, indivisible, omnipresente. Pero, ya que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, y fíjense bien, a imagen y semejanza eterna, traemos en nosotros la huella y la marca del Creador. Todo en nosotros habla de quién nos creó, de quién nos pensó, desde el momento en la eternidad en que somos una idea en la mente de Dios, hasta nuestra concretización y existencia en esta tierra, todo lo que cada uno de nosotros es y expresa son únicamente las huellas del Creador. Tenemos un alma. Yo soy un alma. Tenemos una emoción y un sentimiento. Yo soy emoción y sentimiento. Y tenemos un cuerpo físico. Yo soy un cuerpo físico. Y estos tres aspectos que por falta de conciencia yo manifiesto de manera separada e independiente, en realidad es la unidad que yo soy a imagen y semejanza eterna. Mi vehículo físico envuelve mis sentimientos y emociones. Mi parte emocional envuelve mi parte mental e intelectual. Pero en las profundidades de mí mismo hay una chispa de Dios. Hay una fuente divina. Está el origen. Y yo puedo ser consciente de mi unidad, inclusive como ser humano. Si he avanzado espiritualmente, puedo llegar a tener una funcionalidad
armoniosa y unificada de mente, sentimientos, corazón y cuerpo, y quizá entenderme de una grande manera, pero adentro de mí está el misterio que nunca entenderé, ni comprenderé, ni abarcaré, ni profundizaré, que es la presencia inmanente de Dios dentro de mí. Desde este punto de vista, las figuras que les acabo de indicar del sol y del agua encajan perfectamente en nosotros para explicarnos. Entonces, cada elemento de la naturaleza, cada criatura, cada galaxia, cada universo y cada ser, podemos contemplar la impronta maravillosa de la Santísima Trinidad. Y dentro de lo que nosotros somos como alma, incluido el cuerpo que es parte del alma, y tan es así que con la resurrección el cuerpo tiene que unificarse con las otras dos partes, porque nuestra alma viene dotado de otra huella que es un regalo divino de la Santísima Trinidad en el hombre, que se llama memoria, entendimiento y voluntad. La memoria está en la cabeza, el entendimiento está en el corazón, la voluntad está en la acción de todo el ser biológico. La memoria se tiene que convertir en un intelecto sagrado. Memoria, una memoria truncada que tenemos. La potencia de mi alma, que debería de ser el intelecto divino, está bloqueado debido al pecado original y se ha vuelto memoria. Pero, amados hermanos, no nos acordamos en la memoria horizontal de lo que hicimos ayer o antier. Y en la memoria vertical no nos acordamos cuál es nuestro origen divino. Cuando nuestra memoria se vuelve inteligencia, vamos a recordar quiénes somos: hechura de Dios, criaturas de Dios, hijos de Dios, de manera consciente. Inteligencia, eso es la inteligencia. Un acto inteligente es un acto justo, suficiente y necesario. Pero aún así, con esa forma limitadísima de las tres potencias del alma, en la memoria, el entendimiento y la voluntad, son los reductos de lo que fuimos en Adán antes de la caída. Inteligencia, conciencia y voluntad. Nuestra memoria se tiene que volver inteligencia y entendimiento puro. Al recordar en la horizontal a qué hemos venido a la tierra, cuál es nuestro propósito, para qué nacimos, para qué fuimos concebidos como seres físicos, emocionales y mentales aquí en la tierra. Y no estoy hablando de reencarnación, que esta no existe, porque eso es abominable a la conciencia de Dios y a nuestra conciencia pensar que Dios no le ha dado a sus hijos todo, absolutamente todo lo que necesitan para alcanzar la meta final para la que fuimos criados en una sola vida. Nuestra memoria en la horizontal tiene que ser el recuerdo de Dios en acción a través de nosotros
en todo lo que pensamos, sentimos y hacemos aquí. Pero también nuestra memoria tiene que transformarse en inteligencia y en entendimiento divino de saber que somos criaturas de Dios, que aunque nos sintamos separados de Él por el pecado, que aunque pensemos que Dios está en un lado y yo estoy en otro, mientras no recordemos que nuestra memoria deje de ser solo un recuerdo y se vuelva inteligencia y entendimiento de que Dios es omnipresente, de que en Él somos, de que en Él nos movemos, de que en Él vivimos. Nuestra memoria se queda ahí. El entendimiento se tiene que volver conciencia. El alcohólico entiende que el vino le está haciendo daño, pero no deja el vicio porque no ha tomado la conciencia de lo que está sucediendo. Yo puedo entender muchísimas cosas, pero mientras no sea consciente de ellas, no podré actuar de manera correspondiente. Yo entiendo que el alcohol me hace daño, pero no lo dejo. Yo entiendo que la droga me hace daño, pero no la dejo. Yo entiendo que la vida pecaminosa, prostituida, me hace daño, pero no la dejo. ¿Por qué? Porque mi entendimiento no ha salido de ese nivel y no se ha vuelto conciencia. Y entonces, si solo soy memoria, sin recuerdo, memoria inconsciente, disco que se repite, canción que se repite, acción que se repite, pensamiento y emoción que se repite, obviamente que mi entendimiento es súper limitado. Y obviamente que eso me lleva a lo que yo creo que es mi voluntad, es con V minúscula, o yo le llamaría voluntariedad. Soy voluntarioso. Me dejo llevar de mis pensamientos que me producen emociones, y ese entendimiento emocional produce absoluta y totalmente una voluntariedad humana. Soy voluntarioso. Mis acciones son acciones de voluntariedad. No estoy afinado a la voluntad con B mayúscula, a la voluntad divina, a la voluntad perfecta, a la voluntad santa, a la voluntad gloriosa, a la voluntad que me lleva a la perfección. Es hasta que mi memoria deja de ser memoria y se vuelve entendimiento, se vuelve intelecto celestial, cuando mi entendimiento de mi corazón se vuelve conciencia, es cuando mi voluntad se vuelve voluntad con B mayúscula, porque entonces me afino a todo el orden divino, a todo el orden cósmico, a la voluntad sublime, armoniosa y perfecta de Dios para el hombre, para el ser humano. Entonces, cuando mi memoria deja de ser memoria y se vuelve recuerdo pleno y total, intelecto, mi entendimiento deja de ser entendimiento y se convierte en la verdadera comprensión que es la conciencia. Soy consciente y entonces mi voluntad es un acto consciente que viene de mi recuerdo verdadero y de que soy una criatura de Dios, que para eso vine, que para eso estoy en la tierra y que para eso fui redimido por Cristo, y allí van a empezar a entrar todos los misterios de la iglesia, toda la doctrina del Antiguo Testamento y la doctrina perfecta y clara del Nuevo Testamento, que por eso Jesús nuestro Señor dijo
Yo no he venido a abrogar la ley de Moisés ni los profetas, sino a darle cumplimiento. Y esto, amados hermanos, solamente se puede alcanzar por la experiencia. El fragmento del Evangelio de hoy es muy chiquito, pero vamos a verlo en profundidad. Y sé que esto no lo han escuchado nunca en su vida. Tengo la certeza, no al menos de esta manera, pero se los voy a enseñar con la permisión de Dios y la gracia de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes y bautizadlas en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la tradición hebrea hay un proverbio de gran sabiduría que dice: Dios y su nombre son uno. Cuando hablas el nombre de Dios, ahí está Dios. Bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bautizarlas, con el paso de los siglos se ha desvirtuado tanto que se ve el sacramento del bautismo como todo lo mundano que ustedes quieren, menos como lo que verdaderamente es. El bautismo, el día del bautismo debería de ser un día grande, honorario, glorioso y triunfante para los padres que bautizan al hijo. No importa que se bauticen chiquitos, no importa, porque los padres son uno con su hijo. La familia es la imagen de la Santísima Trinidad. La fuerza del Padre mora en el papá. La fuerza del Espíritu Santo mora en la mamá. La fuerza del Hijo Divino y Eterno mora en la criatura, que es el hijo de los dos. Y la unidad no se rompe porque en las matemáticas sagradas, hebreas y cristianas, el 2 no existe. 1 más 1 da 1. El hombre, 1 más la mujer, 1 da 1, el hijo. 1, 1, 1. 1 el Padre, 1 el Hijo, 1 el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Estoy tratando de reenfocarnos en ver la imagen trinitaria que se proyecta como una huella de la Trinidad Divina en la familia. En el Padre, en la Madre y en el Hijo, en el niño o la niña, lo que nazca. Bautismo, textualmente, significa baño de agua, inmersión en agua, sumersión en agua. Eso es bautismo. Desde ese punto de vista, muchas tradiciones tienen sumersiones en agua que no tienen efecto sobrenatural, es un símbolo de purificación. Claro, las mikvés judías, los baños judíos ordenados por Dios a los hebreos, tienen un simbolismo diferente a los baños de otras culturas. Los romanos se metían a las termas, los griegos otro tanto, otras culturas acostumbran como procesos de iniciación en sus culturas bañarse en el mar, sumergirse en las aguas de un lago, o en las aguas de un río, o en las aguas de un pozo. Los huicholes lo hacen aquí en México cuando hacen su peregrinaje a Wirikuta. En sus procesos y ritos huicholes también bautizan. Y obviamente muchos grupos protestantes
herejes, dizque bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no tienen efecto sobrenatural, porque no tienen el linaje de luz y de poder que entregó Jesucristo a sus apóstoles cuando los ordenó sacerdotes y los consagró obispos y apóstoles, y que esa transmisión de luz viene de generación en generación a través de la imposición de manos y de la fórmula consecratoria, que por cierto, la fórmula de consagración sacerdotal y episcopal ha sido cambiada a partir del Vaticano II, y que por eso se duda que los nuevos obispos sean obispos y que los nuevos sacerdotes sean sacerdotes. Pero este es tema para otra ocasión. Aquí lo que vamos a interpretar es lo que Jesús les está diciendo realmente es esto. Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id y enseñad a todas las gentes. Transmitan la palabra, transmitan la enseñanza. Y bautizadlas. Yo les voy a dar la palabra y me van a entender. Sumérjanlas. Sumérjanlas en el Padre. Sumérjanlas en el nombre. ¿El nombre? ¿Cuál es el nombre? Yud, Hei, Bab, Hei. El nombre de Dios. El nombre del Eterno. Sumérjanlas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Abba, de Ben, de Ruach HaKodesh, en hebreo. Entonces cuando dice, aquí entendemos como sumerjan a los que crean en el nombre. ¿Qué es sumergir en el nombre? Es una experiencia. Así como cuando te sumergen en el agua, tienes una reacción ante esa sumersión, ante esa inmersión en el agua. Te sientes fresco, te sientes a gusto, te sientes limpio, te sientes. Imagínense ser sumergidos en las aguas espirituales de la presencia del Padre, de la presencia del Hijo, de la presencia del Espíritu Santo, porque dice el credo de San Atanasio, omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Es sumérjanlos en la experiencia del nombre de Dios, que son las tres personas, que los cristianos tengan una experiencia del Padre, una experiencia del Hijo, una experiencia del Espíritu Santo, y que esta experiencia sea en cada uno de los bautizados una unidad de amor. Porque el Padre es la primera persona, es el amante que ama. El Hijo es la segunda persona, es el amado que ama. El Espíritu Santo es la tercera persona y es el amor que los ama. El amor, pues, el amor divino, sagrado, trascendente, infinito y eterno de Dios, unidad perfecta, es la actividad interna dentro de la esencia de Dios. Y eso es algo que no se puede ver, eso es algo que no se puede comprender hasta que no somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que no somos sumergidos en la experiencia trascendental de que vivamos en Dios, de que seamos conscientes, no recordantes, sino conscientes de que en Dios somos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. ¿Se fijan? Lo ideal sería que cuando se hace
sacramento del bautismo realmente se llevara una preparación profunda y consciente en el alma de los cristianos, para que cuando reciben el bautismo fuera una experiencia de Dios. Y esto no se realiza porque los obispos y los sacerdotes no estamos preparando al pueblo. Solo ven, sí, el rito del bautismo bien hecho, con el rito antiguo, con las normas antiguas del ritual romano antiguo, funciona, tiene el efecto, el sacramento se realiza, realmente se realiza. Y el alma lo siente, lo percibe y lo experimenta, pero no aflora la conciencia. Lo ideal sería que si yo soy papá de familia y mi esposa es mamá de familia y tenemos un bebé y lo vamos a bautizar, en el momento en que el bebé está recibiendo el sacramento del bautismo y empieza el sacramento a hacer todo ese efecto de inmersión en la presencia de Dios, trino y uno, fuera tan grande la irradiación que brotara del niño, del bebé al bautizarlo, que yo sintiera como padre y mi esposa como madre renacer, refluir, reactivarse la acción del Espíritu Santo en mi propio y personal bautismo. Y que así sucediera con los padrinos, y que así sucediera con los demás testigos. Pero esto no pasa porque seguimos siendo memoria, entendimiento limitadísimo y voluntariedad. Y después vienen los regalos, el baile, la tragadera, ¿verdad? La fiesta. Al bebé hay que ponerlo allá donde no esté fregando con sus chillidos. Métele la mamila en la boca y ponle a alguien allí que lo esté meciendo, y nada de eso se aprovecha. En eso desgraciadamente se ha convertido la iglesia de este tiempo. En eso se han convertido la administración de sacramentos en este tiempo. Por eso la obligación del ministro es hablar con claridad. Porque con el bautismo, que es el sacramento de los sacramentos, porque es la raíz, la semilla donde al ser bautizados ya tenemos contenidos en nosotros los otros 6 sacramentos que vamos a recibir de alguna manera, es esa experiencia trinitaria, es esa inmersión de nuestra alma en la Santísima Trinidad. De alguna manera, de algún modo. Esto es lo que yo les puedo explicar ahora en este día sobre la Santísima Trinidad. Bautizadlas, sumergirlas en la presencia del Padre. Y la misión del sacerdote y del obispo es que ese bautismo se vuelva un continuum toda la vida del cristiano. La misión del sacerdote y del obispo es mantener al bautizado sumergido en la presencia del Padre, en la presencia del Hijo, en la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que el cristiano pueda experimentar a Dios toda su vida, y que aunque esta inmersión en cierta forma es temporal, al llegar a las puertas de la eternidad o de la muerte, esa alma pueda entrar ya a la eternidad habituada a la temperatura de la luz divina, del amor infinito, de la verdad eterna, que es el océano infinito de las aguas de la presencia de Dios. Aquí te sumergen debido a la sangre de Cristo, por la redención que nos ha dado el Señor Jesucristo. El sacerdote o el obispo te sumerge en la presencia,
te sumerge en la presencia y a la hora que te mueres, entras sumergido para toda la eternidad en la presencia de Dios. Y bautizarlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñad a observar todo cuanto os he mandado. Lo que yo les he enseñado, todo lo demás, la doctrina, las virtudes, los dones, el comportamiento, los sacramentos, la vida de la iglesia, es para que esta inmersión no se pierda, para que no te saques de esa agua de la presencia divina y te seques en el fuego del pecado, del demonio, del mundo y de la carne. Y mirad, que yo estaré por siempre con vosotros hasta la consumación de los siglos. Porque Dios es, yo soy, yo estoy, soy presencia aquí y ahora. Si tú te mantienes inmerso en mí, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces eres consciente de que yo soy, de que yo como Dios soy y estoy aquí y ahora. Qué cosa tan maravillosa es el misterio de la Santísima Trinidad. De aquí emanan todo lo demás. Les recomiendo, por experiencia propia, aprendida en la escuela de la bienaventurada siempre Virgen María en Nueva Jerusalén, en aquellos 8 años únicos y verdaderos de mensajes verdaderos. La experiencia de cantar y rezar el trisagio a la Santísima Trinidad. Mi experiencia personal después de ahí y después de muchos años es que con todas las consideraciones sobre este misterio que es el principal, hay más que están encerrados en este y son en este y son este. Y si los otros no se hubieran revelado, este sería suficiente. Eternamente suficiente. Pero cuando se hace el trisagio a la Santísima Trinidad, tienes esa participación. Porque estar sumergido en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo es la oportunidad del católico, es la oportunidad del cristiano de poder experimentar al Dios amor en toda esa actividad trinitaria que hay dentro en el seno de la esencia de Dios. Te vuelves por la voluntad divina copartícipe de eso. Qué limitadísima experiencia tenemos del amor. Del amor que creemos que es divino y ni siquiera es humano, porque es un amor con A minúscula y animalizada, que es lo que vive la humanidad en la tierra ahora. Pero qué hermoso será, amados hermanos, si Dios nos hace partícipe de su actividad divina en su divina Trinidad, del Padre que ama al Hijo, del Padre que es el amante que ama al Hijo y a nosotros, del Hijo que es el que nos hace ser hijos en Él, nos hace partícipes de la filiación, del Hijo que es el amado que ama al Padre, y del Espíritu Santo que es ese amor que los ama. Pueden imaginarse mayor gracia, pueden imaginarse mayor gloria que poder experimentar, que poder de alguna manera entrar en el seno de la Trinidad de la única manera que el hombre y la criatura puede entrar y que no puede sernos negada la entrada, que es a través del amor.
Quien ama y ama en estos niveles tan elevados, en estos fuegos tan intensos, en estas vibraciones tan altas, en estas luces tan claras, en estas glorias tan gloriosas, el amor de Dios no podría rechazarse a sí mismo si somos amor, porque el verdadero amor no es más que Dios. No importa en quién se manifieste y en quién actúe. El amor es uno. El amor, amados hermanos, es la única manera de poder llegar a participar de esa plenitud. Y si somos capaces de sentirnos amados y de amar a Dios, ¿qué importa que no entendamos? ¿Qué importa que no veamos? ¿Qué importa que no tengamos la sabiduría para entender eso? Si la experiencia es lo más importante, porque esa experiencia de amor se da solo a través de la entrega. Si yo me entrego, ya nada me importa. Me entrego porque amo, y me entrego a aquel que amo. Y si el otro me ama, pero en el caso de Dios es que Dios en nosotros es amor, y nosotros en Dios somos amor, ya no hay diferencia. Hay unidad, hay conciencia de unidad perfecta. Espero que de alguna manera me haya yo hecho entender para ustedes, y que de alguna manera a ustedes les sirvan estas homilías para acrecentar su fe, su amor, su devoción. Y vuelvo a repetirles, no hay santo sin pasado, y a veces muy oscuro. No hay pecador sin futuro, ni santo sin pasado. Vean estas homilías, no miren ni señalen al mensajero, sigan el mensaje. No se fijen en el mensajero. Y si pueden y sienten que esto les beneficia, compártanlos, compartan estas homilías, compartan estos videos con quienes ustedes quieran, y que Dios nos haga dar muchos frutos, y pidamos los unos por los otros, en especial pidamos por aquellos de nuestros hermanos que consideremos que necesitan la perseverancia final, que necesitan arrepentimiento, pero claro, nadie puede pedir para otro si no lo genera para sí mismo. Que sea todo para mayor gloria de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya se cortó? Ya. ¿Puede poner unos temas? Ahorita la ponemos. Nomás saca el micrófono. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto, sepultado, ascendió a los infiernos, y al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Dominus vobiscum. Es con tu espíritu tú. Oremos. Benedictus is Deus Pater unigenitusque Dei Filius, Sanctus quoque Spiritus, que apecit nobis con misericordiam suam. Pueden sentarse.
Este grande ya la había puesto, pero se cayó. Pásame nuestro grande. Está en el verano. Succipe Sante Pater Omnipotens Eterne Deus, Immaculata Nocen. Quae indignus homulos tus oferimus tibi Deo meo vivo et vero. Pro innumerabilibus peccatis et offensionibus in elingensis meis. Et pro omnis fidelis senegibus acto defuntis in utilis propria salutem in vitam aeternam. Oferimus tibi Domine calicem salutaris tande peccatis clementia non in prospectus divine majestatis Dei. Pro nostris torsum saluto conore solitas excelsis. In spiritu militatis et in animo contritus et in plenitas et tibi Domine Virgini sanctificator omnipotens eterne Deus. Et benedictus sacrificio Sanctum. Lavabo inter innocentes. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sanctus et literalmente sempre Succipe Santa Trinitas en oblación en quantivi operimus, o memoriam passiones, resurrecciones et ascensiones de Jesús Christi Domini nostri. Et in honorem Beate Maria semper Virgines et Beatus Ioannes Bautista. Et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Historin et Thomas Santorum. Quiris propicias ad honore nobis ultima salute. Et ili pro nobis intercedere dimientor in cielo score in memoria nequemus interis pereurem Christum Domini. Orate frate su me una veste un sacrificio in fiada Deum Patria Omnipotente, suscipe Dominus sacrificius in manibus meis, a laudem glorias nomine sui salutilitate in cuca nostra Sanctus Ecclesias Santi. Oremus. Sanctifica quae somos Domine Deus nostris, per tui santi nominis invocationem, uius oblationis sostiene peream nos metipsos tibi per quisem unus aeternum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Oremus, los dies nostros quae somos Domine, tibi dicatas placatus assume, et ad perpetuum nobis tibi provenire subsidium per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, et te convivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sursum corda, Habemus ad Domino. gracias hagamos Domino Deo nostro, benedignum et justum es et conet salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sante Pater Omnipotens Eterne Deus, qui con unigenito Filio tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persone, sed in unius trinitate substantiae. Quodenim de tua gloria revelante te credimus, ob de Filio tuo, ob de Spiritus Sancto sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque deitatis, et in personis propietas,
et in essentia unitas et in majestate adoretore qualitas, quam laudan angeli ad arcangeli cherubim quoque ac serafim, qui non cesan clamare quotidia una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth plenis uncele terra gloria tuos an in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini, hosanna in excelsis. Te igitur clementissime Pater per Jesum Christum Filum Tuum Dominum nostrum, supplices rogamus perpetuum. Ut accepta savias ec benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia ilibata. In primis qui tibi oferimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, recere, dineris, totorum terrarum, unucam famulo tuo, Papa nostro, tantificie, nostro tomelus orthodoxis, et catholicis, apostolicis, memento Domine famulorum, famulorum que tuarum. Pedimos por la conversión de los pecadores, pedimos de una manera especial por toda la Iglesia, por la salvación de la Iglesia, por las intenciones que tenga el Inmaculado Corazón de María en este día. Cada quien pida aquí por sus propias intenciones. Et omnis circunstantium currentibus fides caonicas es nostro de vos. Pro quibus tibi oferimus vel que tibi oferimus sacrificium meus. Procesus que omnibus pro redemptionem animarum suarum. Prospe salutis et incolumitate sua tibi que redumbotat su eterno Deo vivo Deus. Comunicantes ad memoriam venerantes in primis gloriosas Sancta Virgines Maria, Benedictis Dei Domini nostri Iesu Christi. Sed beato Iosef, sed beatorum apostolorum in martyrum forum Petri et Pablo. Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacob, Filippi, Bartolomei, Matei, Simonis et Tadei, Plini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurentis, Cristóbal, Ioannis et Pablo, Cosme, Damiani, et omnium Sanctorum Torum, Coronarius, que se vos et miseris, ut in omnibus protectionis memoriamur auxilio per eudem Christum Dominum nostrum. Aquí gitur oblaciones servitutes nostres et quinta familia te quesum Domini placa. Accitus dies Christus, por eterna almacenemos salud en el del Christum Dominum nostrum. Amen. Quan oblacionem tu Deus in omnibus quesum benedictum. Scriptam. Ratam. Razonable nos actoblenca facere digneris in nobis corpus. Sanguis Pedricis, Filippi Dominum Jesús. Y pide quam Pater et Filii in santas et venerabilis manos. Et elevatis oculis in celum et Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi gratias agnas, benedicit. Regi ridiculi discipulis suisis, in accipite et manducate cautex ocum. Hoc est enim corpus meum. Simili modo post concenat est. Accipiens un preclarum calcum si santas et venerabilis manos. Item tibi gratias agem benedicit. Benedicti discipulis suisis in accipite vivite ex eum. Enim calis sanguinis mei, et novi et eterni testamenti. Mysterium Fidei, cui pro vobis
e pro multis, e fundator in remissionem peccatorum. Padre eterno, yo os ofrezco el cuerpo de sangre. Unde memores Domine nostre vitus et plebes tu sancte in Christi finitui Domini nostri, cambiates passionem et non et adipere resurrectiones et in cielo glorias ascensiones. Operimus preclaris majestatis tuis et tuis omnis salutatis. Ostiam purum, ostiam sanctam, ostiam immaculatum, et sanctum vita aeterne, et calis in salutis perpetua. Procua propius ex sereno vulturus dicere dignes, et accepta vere. Sicut accepta vere dignatus es munera paritu justior. Sacrificium patriarca nostra vere. Doctivi utilissimus acerbis tuum, que sed sanctum sacrificium immaculatum. Supplicis te rogamus, mundo condolor, per manus sanctam spiritus, mutaretum. In conspectus divinum majestatis tue corpore. Secretaris participaciones sobre Santo Antiguo. Sangue necesarius, benedicciones celestiales, carne, en Cristo. Memento mesian Domine, famulorum coituarum. Pedimos por las almas de los difuntos, en especial por las del purgatorio que están olvidadas y que no se acuerdan de pedir por ellas. Nos processarum consigno fider dormimus et insomnio pacis, ipsis Domine omnibus in Christo quiescentis et locum perfecteri. Lucis et pacis ut indurias deprecamus per in Christum Dominum nostrum. Nobis quoque peccatoribus famoris tuis a multitudine miserationem tuam esperantibus partem aliquam. Exorcitatem donare dineris contra sanctis apostolis et martyrius. Quando Ioannes Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcello, et Pedro felicitatem. Perpetua Beata Lucia, et Cecilia Anastasia, Domino Sanctis Tuis. Intra cura nos consorcio nostro merit sevene presamula vitora milite per Christum Domino nostro. Per quene comia Domine sempre bona casa. Vivices. Benedices prestem nos. Per ipsum, et con ipsum, et in ipsum, Deo Patri omnipotentissimum, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti a divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celi sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Libera-nos quae sumus Domine abomnibus malis peccaris presentibus et futuris. Et intercedente Beate gloriosa semper Virgine Reginatrix Maria. Con beatus apostolis tuus Petro, Pablo, et Dominus Sanctis, la propitius pacem in Deus nostris. Ut opere misericordia te vita, ta peccatus innocente liberata, omni perturbationes secula. Ereudem Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, et te convivit
et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. et conductus consagracio caput sanguis Domini Iesus Christi, fiat accipiam Deo nostro et vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pace. Domine Iesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem reliquo vobis, pacem meando vobis. Ne respisas peccata mea, sed vide in ecclesia tuam, secundum voluntatem tuam. Pacificare quod uniare digneris quovis reinas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritum Sanctum per mortem quam mundum vivificasti. Libera me per hoc sacro sanctum corpus et sanguinem tu nava unibus iniquitatibus meis, et universis malis et famili tuae semper renirare mandatis, et a te nunquam separari permittas, qui con eo en Deo Patre et Spiritus Sancto vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui Domine Iesu Christe, codem indignus sumerem presumum. Non mihi provene in judicio ne condenazione, sed pro tua pietati prosigni ejecutamentus mens et corpus et admeram percipierne. Qui se reinas con Deo Patria, unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Panem celestem accipiam in nomen non invocabo. Domini non sum dignus, ut intre subtecto noi tanto errabo sanavitur anima mea. Domini non sum dignus, ut intre subtecto noi tanto errabo sanavitur anima mea. Domini non sum dignus, ut intre subtecto sanavitur anima mea. Corpus et sanguis Domini Iesus Christi, vitam aeternam. Nos prueba tribunal tales en salutares activos en el invocado. Autos invocados a Sanguis Domini Iesu Christi, stamen in la vida eterna. Yo pecador, Potente Beatrice Maria, sempre reina, Beata Maria, Beata Regina Justicia, Santa Sepultura del Padre, Omnis Sanctus et Mi culpa, mi máxima culpa. Y Dios ruego me María, siempre reina, Beata Maria, Cristo, Santos Apóstoles, Pedro el Pablo, Omnis Sanctus et el Papa, ora nuestro. Amen miseriatur vesti omnipotens Deus et dimissis peccatis ves perducat vos ad vitam aeternam. Amén. Indulgencia en absolución en remissionem peccatorum vestrorum tribo vobis omnipotens et misericordiae Dominus. Amén. Ecce agnus Dei qui tollis peccata mundi, Domini non sum dignus ut intra subtecto magna tanto debravo sanavitur anima mea. Domini non sum dignus ut intra subtecto non tanto debravo sanavitur anima mea. Domini non sum dignus ut intra subtecto non tanto debravo sanavitur anima mea. Corpus et sanguis Domini nocet sumant in vitam aeternam. Corpus et sanguis Domini sumant in vitam aeternam. Corpus et sanguis Domini sumant in vitam aeternam. Amén. Corpus et sanguis Domini. Corpus et sanguis Domini. Corpus et sanguis Domini. Secum convivere colito non nostro, non adorato Padre celeste, come delectamente iniziare tenere a Deus che nos mirabile Christos en el nombre de Cristo, debe quasi morire corpus.
vero sufre, muy veramente campeón, que no me merece. Pues entonces es un cis. El sangue es cuando te lo Benedicimus Deus celi et cora omnibus viventibus confita vimorei, que recis nobiscum misericordiam suam. Dominus vobiscum, oremus. Provincia nobis ad salute in corporis et anime Domine Deus noster, cuius sacramentis susceptio et sempiterna Santa Trinitatis, et ius denque individuo unitatis confessio per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus propitiat nobis ad salutem corporis et anima Domine Deus noster uius sacramentis susceptio et sempiterna Santa Trinitatis et ius denque individuo unitatis confessio per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Tantis Domine repleti moneribus presta quesumus et ad salutaria dona capiamus, et a tua nunquam laude cesemus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et tu Spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Santa Carità, sustenta servitutum, ite mi Santa Forza, Sit nomen Domine benedictum, ex non et usque in seculo Domine, ex adorazione in meam, Dominus vobiscum, Et tu Spiritu. benedictio Dei omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Et tu Spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria a tibi nomine. in principio erat verbum et verbum erat apodem et Deus erat verbum hoc erat in principio apodem prisum facta sunt, ex inicio facto nihil cum facto est in ipso vita era vita lux omne luce in tenus luce tenue non comprendero, qui domo mio sadeo cui nomen era Ioannes si venen in testimonium, o testimonium perivere de lumine et omnes cederem perilum, non era illa luce Deus testimonium perivere de lumine era luz vera qui lumina nomine venientem, in un mundo et mundo erat munus perisum factus est in mundus in non coniovi, in proprio venos non receperum quod autem receperum Deis potestate Filus et Spieri, is qui craven in nomine eos con ex sanguinibus nequos voluntate carne nequos voluntate viris et deseo natis sum. El verbum carum factum esse habitabit in nos et vivim gloria in quas unigenite, a Patrum plenum gratias veritatis, Deo gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti inspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, acoge propicio al pueblo que clama a vos, y por la intercesión de la bienaventurada e inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José, su castísimo esposo, de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y de todos los santos, escucha benigno y misericordioso las súplicas que te dirigimos, por la conversión de los pecadores, por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la lucha, sé tú nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste contra él su poder en nuestro humilde ruego, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja en el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la ruina y eterna perdición de las almas, así sea. Corazón Santísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. Corazón Santísimo de Jesús, Ten misericordia de nosotros. Corazón Santísimo de Jesús, Ten misericordia Santa María de Guadalupe, Reina de México, Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad en Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya. Ved aquí el motivo por el cual me tendrán por dichoso y feliz todas las generaciones, pues ha hecho a mi favor cosas grandes y maravillosas, el que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo su poder y se fue el orgullo de los soberbios, sancionando sus designios. Despojó a los poderosos y elevó a los humildes. Alta los colmó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel su siervo, acordándose de él por su gran misericordia y bondad, así como se lo había prometido a sus primeros padres, a Abraham y a toda su descendencia, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Servidos, muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, que Dios nos los bendiga. Gracias. Buenas noches, Camelia. Buenas noches a todos, gracias. Gracias a todos. Parece que el jueves por ahí va a estar Oscar, va a ser misa y va a ser una pequeña procesión, acompáñenlo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Meja. Sí. Tengo uno. Hasta luego, que Dios te bendiga. Padre, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí, ¿Qué se puede hacer si van a bautizar a mi nieto? Y pues en una iglesia como normal, pues, pero que hay una forma que dice que lo que uno cree, esto crea, y que cuando vamos a una misa por cualquier cosa, cuando uno se concentra realmente de que el sacerdote está bien conectado, pues eso sucede. ¿Hay algo así que se puede hacer para el bautizo? pues bueno, allí lo que va a valer, el niño va a quedar bautizado como bautismo de agua, así, pero haría falta que después un padre tradicionalista le hiciera todos los ritos que le faltaron, porque la verdad está incompleto. Está incompleto, no totalmente inválido, pero sí incompleto. Pero